vamos a comenzar como tal. Ya saben, recuerden, el audio se traba. Si están en Wi-Fi, eso es normal. Si están en alámbrica, entonces ahí sí me preocuparía, porque si están conectados directamente al cable, no debiese de pasar. ¿Sale? Bueno, ahí les va la presentación. Me dicen si se ve. Lo voy a quitar de aquí. Y a ustedes sí se les debe de ver sin problema alguno. Muy bien, bueno. A ver, ahí que ven. ¿Todo bien si se ve la presentación? Ah, perfecto. Sí, se ve la presentación. Perfecto, esa es la idea. Al menos que la presentación se pueda ver con normalidad. Pues bueno, el día de hoy vamos por la tercera parte de la entrevista psicológica. Vamos a hacer un resumen breve de lo que sucedió en la sesión anterior y posteriormente, pues ya iniciaremos en forma con los contenidos del día. Así que vayan dándole un repaso breve y rápido de lo que sucedió la sesión anterior para que puedan refrescar un poco el conocimiento de lo que vimos. Bien, el repaso. La vez pasada, en la sesión anterior, el jueves, vimos lo que era secuencia temporal, el marco teórico, e iniciamos el subtema de tipos de entrevista, donde vimos según su propósito y vimos las dos primeras dentro de que era admisión o selección o promoción o evaluación. Entonces, ¿de qué se acuerdan de que vimos en esa clase, en esa sesión, lo que más se les haya quedado fresco o más a la mente? A ver, ¿qué se les viene a la idea? Escríbanlo por el chat en caso de que así sea o pueden compartirlo por el micro. Los espero. Maestro, ¿podría repetir la pregunta? Se trabó mi audio. Ah, muy bien, no se preocupen. Que nos compartan de qué se acuerdan de la sesión anterior. Ahora sí me cap. Repito, jóvenes. No los apuntes. De los. Está bien, léalo, no hay problema. A ver, los escucho o los leo ahí en el chat. ¿Qué se acuerdan que vimos la sesión anterior? Ahí están los temas, pero a ver, compártanos de las ideas principales con las que se quedaron. Rubalcaba nos comenta sobre las clasificaciones de la entrevista en el ámbito clínico. Ok, sí. Muchas gracias, Rubalcaba. Gutiérrez Carlón, que el marco teórico va a determinar qué información es importante recabar. Muy bien. Ok. Que sería como el perfil de ustedes. Villavicencio, Geraldo, que de admisión o selección puede ser preliminar, que es según la clase de trabajo que desea, escolaridad, ocupación anteriores. Sánchez Díaz, la principal trata de la fecha, hora, lugar, etcétera. De igual manera, cuenta con los datos del entrevistado. Ok, sí, eso exactamente fue parte de lo que vimos. Y se acuerdan también de la cuestión dentro del área de secuencia temporal, pues que habíamos visto el screening, vimos la inicial, la entrevista inicial, vimos también la de devolución y el alta del paciente, ¿no? Fue parte de lo que estuvimos recordando, viendo más bien y recordando hoy de la sesión anterior. ¿Alguien más que quiera compartir de lo que se acuerda? ¿Alguien más? Recuerden que para hacerlo más
un poco más dinámico y menos denso de nomás estar escuchando hablar a su servidor, pues participen y así será mucho, mucho más fluido el ritmo de la sesión. Muy bien. Bueno, lo daré por entendido de que no. Vámonos pues a lo que sigue. Hoy vamos a ver la continuación de tipos de entrevista y vamos a ver según su condición, sería planificación, semilibre y libre, que ya lo vamos a ver más al ratito, y la terminación de consejo, salida y confrontación. Les voy a ir compartiendo este tipo de entrevistas y vamos a ir platicando acerca de ellas. Dice, tenemos que imprimir lo de la actividad en clase, ni siquiera le he comentado, Vicencio, así que no se preocupe por ello. ¿Sale? Porque no he dado ninguna indicación, así que en un momentito más que lleguemos a esa parte, con gusto le explico, porque si les adelanto información, luego se van a acelerar. Entonces, no deje de preocuparse. Ahorita le digo y ahorita lo vamos a... Pero no di ninguna instrucción de que lo fueran a imprimir, para que no se preocupe usted o cualquier otro de sus compañeros. No lo mencionamos. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la entrevista de consejo, de salida y de confrontación, ¿sale? Como aquí tenemos diferentes carreras, nutrición, psicología y criminología, los invito a que participen más activamente, tomando en cuenta que es un criterio del sílabus, aparte, para resolver sus dudas que pueden ir teniendo conforme a la experiencia que vayan desarrollando, o si es que ya se han expuesto a algún tipo de situación y les gustaría saber a lo mejor de qué manera poderlo abordar. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ir iniciando. Vamos a ver entonces según su propósito. Recuerden, si de pronto el audio se traba o dejan de ver la presentación, díganmelo para poder, pues, verificar si sucede algo y ya estar al pendiente de ello. O si quieren ver algún apunte de alguna lámina, pues díganme que me espere o me regrese tantito y ya lo hacemos. La recomendación no es que lo transcribas, más sí que busques la idea principal de lo que se está plasmando. ¿Sale? Bueno, la primera de las entrevistas que vamos a ver es la de consejo del día de hoy, dentro de los tipos de entrevista. En la entrevista de consejo, esta es una entrevista de tipo aclaratoria. Eso debe quedar muy entendido. Aclaratoria de situaciones embarazosas o conflictivas. Y en esta se requiere conocimiento, autoconocimiento y autocontrol. A ver, te la explico para que nos quede más claro. Por ejemplo, en estas que vamos a ver, es importante que te estés visualizando de dos maneras. Una, tú atendiendo a un cliente o un paciente, o en su caso, si tú en su momento eliges ser un emprendedor y tienes algún personal a tu cargo, ya sea porque tienes un puesto o porque tú eres el dueño de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu centro de trabajo, pues bueno, puedes verte en cualquiera de estas dos situaciones, tú atendiendo o tú dando este tipo de situaciones. Ejemplo, imaginemos lo siguiente, con un nutriólogo. Hasta este momento, a lo mejor apenas están desarrollando la entrevista un poco de acuerdo a las asignaturas que les van impartiendo. Pero imagínense, es muy probable que le suceda al igual que al psicólogo y al criminólogo le va a suceder, pero a lo mejor en otro contexto, pero ahorita vamos viendo algunas alternativas de los ejemplos, empezando con el nutriólogo. Imaginen que a lo mejor puede suceder que al nutriólogo o a la nutrióloga llegue a su consultorio un paciente, una pareja, y esta pareja, como va a suceder en muchos de los casos, probablemente exista uno de ellos más controlador, bajo el supuesto de que llega la pareja y el hombre es el controlador y la mujer es un poquito más sumisa, de acuerdo a la personalidad que presente. Y a lo mejor tú estás dando la consulta, estás explicando lo que tienes que explicar de acuerdo a tu rubro,
y por algún motivo haces algún, no sé, algún punto, o aclaras algún punto sobre cuestiones de peso, o sea, es decir, que hablas acerca de las libras o los kilogramos que pueda pesar una persona y las complicaciones que pudiera tener, pero nada más como un desarrollo técnico porque en ese momento era importante y lo diste a aclarar. Y bueno, así queda, ¿no? Y continúas con tu protocolo. Es probable que si esta misma persona que te digo, que el hombre que es controlador, para empezar, viene acompañando a la mujer y se quiere quedar y quiere escuchar, y probablemente hasta se atreva a meterse en las preguntas que tú le haces a la paciente, ahí, por ejemplo, en ese caso, imagínate en este supuesto que a lo mejor antes de la siguiente sesión o antes de que termine la sesión, esta persona te empieza a ti a preguntar o a cuestionar cosas que dijiste. A lo mejor recuerda que una persona controladora, su personalidad es, dentro del área de la psicología se conoce como neurótico, y esto quiere decir que distorsionan la realidad por default. O sea, está intrínseco, va ahí, que va a distorsionar la realidad. A lo mejor ese comentario que tú hiciste acerca de cuidar el peso para evitar ese tipo de cosas, a lo mejor la persona lo pudo tomar ofensivo haciendo alusión de que tú le dijiste gordo o gorda, ¿no? Aunque tú no lo hayas hecho ni en ese tono, ni con esas palabras, ni con esa intención. Pero esta persona que pudiera estar con estos rasgos de personalidad neurótico, pues pudiera interpretar eso, ¿no? Y se molesta. Y entonces te pido, a ver, explíqueme qué quiso decir usted con esto, o qué se refiere con esto. ¿Por qué? Porque así son esas personalidades. Entonces, en ese momento que tienes esa entrevista o ese pequeño lapso con este cliente o paciente, entonces tu entrevista se va a convertir en ese momento en una entrevista de tipo consejo, que la intención de la de tipo consejo es aclarar situaciones que se estén desarrollando, ya sea embarazados o conflictivas o de cualquier tipo. ¿Por qué se requiere conocimiento? Primero, para saber explicar o aclarar el punto de vista que generó el conflicto. Segundo, autoconocimiento con la intención de que tú puedas desarrollarte de la mejor manera. En el caso de que tú sepas que a lo mejor eres cerillito o eres de mecha corta o eres de poca paciencia y sepas dónde mediar algunas situaciones y sobre todo el autocontrol que va de la mano, que sepas el autoconocimiento, qué temas te incomodan y en el caso del autocontrol saber detenerte y no expresarte de las maneras inadecuadas. Toma en cuenta que eres un profesional, te estás formando como tal y no te vas a poner al tú por tú con un cliente, jamás de los jamases. Entonces, requieres ir visualizando qué situaciones o qué cosas te ponen a ti de malas o qué cosas te incomodan y sobre todo también tú saber cuándo, si por algún motivo sí te enganchas con esta persona, sepas frenarte y no cometer algún tipo de comportamiento inadecuado, ¿no? Entonces, eso es fundamental y esencial. Eso en el caso de los nutriólogos. Lo mismo pudiera ser en una asesoría de pareja con con una, valga la redundancia, con una pareja, a lo mejor en los mismos criterios, pero ya hablando de otro tipo de temas, donde dentro de la neurosis o la histeria de alguna de las personas, ¿por qué neurosis y histeria? Bueno, porque las mujeres solamente tienen histeria y los hombres solamente son neuróticos. Entonces, por cuestiones orgánicas que ahorita no vamos a llegar, pero así se clasifican nada más. Las mujeres serían histéricas y los hombres neuróticos. No puede haber al revés, ¿no? No pudiera haber un hombre histérico y una mujer neurótica. Aunque a veces en el común denominador se malinterpreta y se dice sí, pero es inadecuado comentarlo de esa manera. Pudiera suceder algo muy similar, donde el hombre por controlador pudiera, o la mujer por histeria, pudiera querer sentirse ofendida o se ofende por algún comentario, entonces tú saber cómo llevarlo. En el caso de los criminólogos, es muy importante que tengan en cuenta que como ustedes regularmente van a estar trabajando con cuestiones de agresión física o violencia, por decirlo así, más que agresión física, a lo mejor hay temas que para ti son muy, muy incómodos. Ejemplo, imagínate que te toca entrevistar a un PPL, una persona privada de la libertad, y en su momento
a la hora de la entrevista que le estás dando, pues llega en el tema de cuál fue el motivo por el que ingresó y pues te dicen, no, porque yo violé a un niño de meses y tú a lo mejor tienes un niño de meses ahorita, entonces a lo mejor eso te molesta, te sientes muy irritable y hasta con ganas de irte encima, entonces tienes que llegar al menos a manejar tu autocontrol en ese momento y obviamente no hacer ningún tipo de resoluciones, ¿no? Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo en esta área, los criminólogos, de no mezclar ahí tanto sus emociones. Es imposible no mezclarlas, pero al menos sí poderlas autocontrolar para evitar algún tipo de evento desagradable o poco profesional más adelante. Hasta este momento de esta línea, preguntas o dudas que tengan. Ninguna. Todo bien. Ok. Entonces, la primera es saber y tomar muy en cuenta en la entrevista de consejo que tengan autoconocimiento y autocontrol de tus características. En concreto, si tú sabes que eres de mecha corta, más vale que vayas arreglando ese detalle, porque la mejor manera de salvar ese tipo de situaciones es que seas empático. Eso es definitivamente la mejor manera en que puedas solventar esta situación. Yo, ¿cómo era lo de los términos? A ver, Castro, escríbame o coménteme por audio qué términos, cuál de todos los términos que hemos manejado. ¿La leo o la escucho? Profe, creo que se refiere a los términos de histérico y neurótico. Yo, ¿cómo era lo? Ah, ok. Que, bueno, si esa es la pregunta, ok, sí, ya ahí nos confirma. Un hombre es neurótico, el hombre, el varón, el hombre, eh, más concreto, pene, hombre, ok, eso, es neurótico. Y una mujer va a ser histérica. ¿Por qué? Por cuestiones de terminología. Ejemplo, histeria viene de íster es útero. Es decir, originalmente la etimología de la palabra histérica, perdón, viene de útero. Por default, un hombre no puede ser histérico, puesto que tendría que tener útero. ¿Ok? Entonces, una mujer será histérica y un hombre será neurótico. ¿Ok? Entonces, eso es una nomenclatura general y entiéndase pues que habrá mujeres con rasgos neuróticos, sí puede haber, así como hombres con rasgos histéricos, sí puede haber. Sin embargo, de faul o de, de origen, el hombre solamente será neurótico y la mujer solamente será histérica. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda. De nada, Castro. A ver, dígame. ¿Cómo sería un hombre con esos dichos rasgos que usted dice? ¿Cómo sería un hombre con rasgos histéricos? Ajá. ¿Y cómo sería una mujer con rasgos, pues, neuróticos? Neuróticos. ¿Usted de qué carrera es? Nutrición. Le pregunto para ver si lo puedo enfocar, ¿eh? No para, Ok, no se no preocupe. para decirle, no lo contesta. Un hombre con rasgos histéricos pudiera ser un hombre sumamente emotivo, ¿ok? Por ejemplo, los actores, estas personas que son muy sensibles, los artistas, los músicos, todas las personas que sean altamente, digámoslo, pasionales, irritables, pudieran ser con rasgos histéricos, ¿ok? Los artistas, los actores, todos ellos tienen rasgos histriónicos, obviamente por histrión, por el hecho del arte al que se dedica, pero de raíz vendría una serie de rasgos histéricos, ¿ok?
Es decir, que se molestan fácilmente, ¿vale? Eso sería, Vaya. entonces, a lo mejor no estoy diciendo que así sea porque no todo sucede así, pero muchos se encasillan, repito, es un ejemplo generalizado que yo no estoy de acuerdo con él porque no en todos los casos es, pero puede ser que así se pueda interpretar un poco mejor. Los Sí, hombres no se con preocupe. tendencias homosexuales tienden a ser histéricos, ¿ok? Ok. No todos, no todos, algunos sí, porque también hay heteros que también son muy histriónicos, muy histéricos y no tienen nada que Sí, ver sí. su orientación. Pero, pero sería como la idea muy generalizada, pues. Y en el Ok, caso de sí, una sí. mujer neurótica, con rasgos neurótica, serían las mujeres muy controladoras, ¿ok? Que quieren Iba a saber decir un todo. comentario. A ver, dígame. No, 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 lo quiero omitir, lo quiero omitir. No, hombre, pues el asunto es reírnos de todos. No, 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 lo quiero omitir, en serio. Ah, bueno, entonces entonces, ¿para qué lo dice? Nomás a le presta o el mitote. Bueno, Perdón. ¿alguien más que tenga... Bueno, les resolví la pregunta de lo neurótico y de lo histérico. Sí, a mí sí. Todo Ok, claro. muy bien. Castro, creo que ya lo habíamos resuelto. ¿Alguien más que tenga una duda hasta este momento de lo que estamos hablando? ¿Los leo o los escucho? ¿Nadie? Bueno, espero que estén despiertos todavía, ¿eh? O al menos que sigan aquí conectados. No es que hayan dejado la señal abierta. Bueno, así hasta la entrevista de consejo de lo que es esta primera parte. Ahora nos vamos a lo que es la entrevista de salida. Dentro del hábito empresarial se identifica cuando un empleado se retira por motivos de índole personal, los cuales pudieran brindar valiosa información. El éxito de esta entrevista radica en la catarsis del entrevistado. Ahorita vamos a checar esos detalles. ¿A qué se refiere una entrevista de salida? A lo mejor empezó como una entrevista de consejo y en algún momento te lo expone que se va a retirar por motivos personales tu empleado o que tú te vas a retirar, a lo mejor si tú eres el que estás teniendo la entrevista, te vas a retirar por motivos personales, que a lo mejor no tiene nada que ver con un despido, sino que tú llegó el momento en que dijiste, ya me quiero retirar, esto ya no es para mí y por X o Y motivo. Que si tú eres el contratador, en algún momento vas a decir, ay, qué bueno que ya se quiso ir, salió de él y así me quito broncas, pero también va a haber momentos en el que vas a tener que decir, ching, yo no quería que se fuera, este empleado de la empleada era muy bueno, pero pues ni modo, así es este asunto. Entonces va a haber de estos dos, ¿no? Pero regresando aquí a la información que te expongo en la lámina, en la filmina, aquí en la diapositiva, se comenta pues que el empleado va a llegar a retirarse y tú requieres escuchar cuál es el motivo o tú requieres ser escuchado de cuáles son los motivos por los cuales te estás retirando. Esto le dará información obviamente a la empresa de a lo mejor algunos detalles que está teniendo y que esto va a hacer que tú puedas mejorar la empresa en algún punto donde esté fallando, ¿no? Ahora, ten en cuenta lo siguiente. El éxito de esta entrevista radica, es decir, el punto culminante de esta entrevista es en la catarsis del entrevistado, es decir, la persona que está dando la información. ¿Han escuchado hablar del término catarsis? Los escucho y los leo. Brandon Angulo, no. Ok. Meléndez, sí. ¿Quién más? A ver. Gracias por estar ahí. Darely Sánchez dice que no. Ok. ¿Nos podría compartir, Meléndez, qué es catarsis? No le hace que no tenga el concepto de diccionario, sino lo que usted ha escuchado que es. Pues sí, yo la verdad no tengo una idea muy clara, de hecho tengo dudas, pero según yo, por lo que tengo entendido, es como el proceso de introspección en el que la persona realmente se abra a sus emociones, a lo que siente.
o Ok. algo parecido. El hecho de la catarsis es, gracias por la participación, es cuando la persona abre sus emociones. ¿Ok? ¿De qué manera una persona puede abrir sus emociones? Puede abrirlas llorando, que es la común. Puede reírse. Puede, las personas muy ansiosas se ponen a comer. Habrá maneras también de negarlas o de bloquearlas, por ejemplo, desmayándose o bloqueándose, algunas personas que entran en shock. Habrá otras personas que a lo mejor con ira pudieran, es una manera de demostrarlo, más bien esa, con ira, y son maneras en que las personas hacen catarsis. Por ejemplo, tú nutriólogo, el psicólogo pues va a ser común que trabaje con esto, pero nutriólogo o criminólogo. Yo te pregunto, imagínate que estás en una entrevista, a lo mejor a un paciente, cliente, si es el nutriólogo o alguna persona que no necesariamente sea un PPL, en el caso del criminólogo, y empieza a llorar porque le preguntaste algo. ¿Qué dice? ¿Es estar bajo un estado de ebriedad? No, 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 definitivamente eso no es, Ángulo. Ocampo, yo lo he escuchado, más no sé qué significa, ok. Pues ya les comentaba, catarsis es abrirse emocionalmente, es como una expresión física y emocional, pudiera ser, pero más que física, va de orden emocional, obviamente va a tener algunos rasgos físicos como el llanto, y otros signos que van a presentarse en el cuerpo, pero sobre todo es el hecho que la persona exponga su emoción en ese momento. Entonces les preguntaba, ¿qué hace el nutriólogo si un paciente se le pone a llorar por una pregunta que a lo mejor tú hiciste normal porque estabas entrevistándolo? O el criminólogo igual llegó y preguntó una investigación y llegó a una pregunta y la hizo y la persona se soltó llorando. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo pudieran intervenir? Los leo y los escucho. ¿Qué se les ocurre? Pues mostrando empatía, ¿no, profe? O sea, Empatía, ok. ¿no escucha mi Sí, micrófono? yo sí la oigo. Sí, sí, oye. Ah, ok, ok. Estaba que, Empatía, decía. es que quité los audífonos y ajá, yo creo que en el caso, por ejemplo, yo estoy estudiando nutrición, creo que en nuestros casos se presenta mucho de que es tema sensible para los pacientes, a veces las personas los critican o se burlan de ellos, no sé, en caso a veces de los adolescentes, de los niños, y hasta las personas mayores me ha tocado ver. Entonces, creo que es tratar de entenderlos y hacerles saber que sabemos que para ellos es una etapa difícil y que pues no solamente es perder peso, sino que hay muchas cosas emocionales enlazadas con eso y tratar de atacar, yo creo que, bueno, a mí lo que ha tocado es que siempre tratan de atacar la ansiedad que les produce todas esas emociones a través de ciertos aspectos en sus alimentaciones y demás. Entonces yo creo que lo principal es ser empáticos, tratar de entenderlos y hacerles saber que uno está con ellos independientemente de todo. Porque en nuestro caso no vamos a ser psicólogos, pero tenemos que estar bien conscientes de que él juega parte importante. Entonces creo que de ahí partiría en mi caso y de ahí tratar de ayudarles en la medida posible con la su alimentación y eso a través de, yo creo que me ha tocado que les dan, creo que omegas y ese tipo de cosas. En cierta manera creo que les ayuda, igual no es cambio importante, pero son cositas que en teoría debemos de tener en mente para poder ayudarlos en lo poquito o mucho que podamos. Ok, seguramente en lo mucho. Bueno, sería una buena intervención. La empatía, buscar siempre la empatía con el paciente, con el cliente. Ok, muchas gracias. ¿Quién habla? Era Etno Campo. Edna. Ok, gracias, Edna. ¿Alguien más?
por ahí, que de criminología, no sé si vienen los criminólogos, o algún otro psicólogo, nutriólogo, no hay problema. ¿Qué harían? ¿Qué harían si se les presenta un paciente donde se pone a llorar en una pregunta que tú consideras superficial? A lo mejor le preguntaste qué comió el día de hoy y se soltó llorando, sin motivo aparente. ¿Los escucho? Pues puede que nada más esté sentimental, pero puede pasar, o puede que eso tenga relación con algo que lo ponga sensible. Escucharlo, tratar de preguntarse el motivo, sin discreción, también tratar de hacerle sentir confianza para poderle demostrar esa empatía. Ok. Muy. Ay, se corta un poco su micrófono, Meléndez. Lo último que le escuché es empatía. No, ok. Sí, no dije después de, pues, sin indiscreción, tratar de... Profesor, Mándeme. Bueno, antes de que se me mezcle, Meléndez, se le sigue cortando, pero pero me quedó claro que era la empatía y no ser indiscreto. Esa fue la última parte que le escuché. ¿Sale? A ver si me la puede escribir, a lo mejor para leerla un poquito más. Y ahora sí, ¿quién estaba hablando ahorita? Ocampo, de la Toba. Ocampo, dígame usted. Su pregunta era porque le hace una pregunta a un paciente así X y se empieza como que empieza a llorar. Así Por es. ejemplo, se preguntó que si le pregunta qué desayunó y él reacciona llorando. Ajá. Pues pudo ser que desayunó algo que solía hacerle un familiar muy cercano y ya había fallecido, o con el momento del desayuno murió una mascota o algo, un hecho traumático que sucedió al mismo tiempo o con relación a lo que comió. Ok, bueno, eso podría ser el motivo del llanto. Mi pregunta va enfocada a ¿qué haría usted si eso le pasa con un paciente o un cliente? Ocampo, ¿usted es nutriólogo o psicólogo o criminólogo? Criminólogo. Bueno, Criminólogo, estudiante de criminología, perverso. Entonces, imagínese que está usted interrogando un PPL o seguimiento de una investigación que no tiene nada que ver ni siquiera con la persona vinculada, sino con alguien relacionado, y está en plena chamba o con un compañero de trabajo, a lo mejor ya, y de pronto tú le preguntas, a lo mejor eso que te decía, ¿qué desayunó? Y se soltó llorando. ¿Qué haces? Pues trataría de buscar una pregunta diferente, pero relacionada a algo, para tratar de triangular el problema. Ok, Por ejemplo, por sí, ejemplo. por ejemplo, sí, ¿cuál fue la pregunta que dijo? De que le preguntó algo y empieza a llorar, ¿no? Sí, ajá. ¿Qué haces si empieza a llorar? Sí, hago una pregunta relacionada a lo mismo, pero planteada diferente. Tratar de eso, de triangular el problema que tiene el sujeto. Por ejemplo, le pregunto sobre qué pasó en la escuela, ¿no? Y de ahí ya puedo decir qué compañeros tienes, qué clases tienes. Bueno, no me estoy explicando bien. El chiste es eso, triangular el problema. Ok, bueno, me quedé con la misma incógnita de qué es triangular. Sí, sí, pues tratar de hacer varias preguntas, tratando de... ¿Como de sacar a la persona de ese estado? Sí, pues... Ay, espérame un tantito. Aquí lo esperamos, no se preocupe, estaremos hasta las 3 con mucho gusto, en lo que ordena sus ideas. Pero le quiero comprender más o menos por dónde va. Es que me distrajeron acá en casa. Sí. No, en serio. Sí. Profe. Bueno, ¿y luego Eh, qué más? ¿En qué estaba? Es que me distrajeron feo Nos acá. estaba diciendo que nos iba a mandar una pizza a servicio de domicilio. Sí, sí, pero aquí no hay servicio, profe. Bueno, La que pregunta quería era... triangular usted algo, no sé qué quiere triangular, pero algo quiere triangular. Ya en la siguiente pregunta le respondo otra cosa.
No, a ver, le explico, le regreso lo que yo entiendo, lo que usted me dice, a ver si agarra la onda. Porque a lo mejor no soy el único que nos quedamos con la duda de qué quiere decir triangular. Es como, si la persona te está exponiendo algo a ti, empieza a llorar, entonces tú quieres buscar una vertiente para ver qué es lo que le está haciendo llorar en ese momento. O sea, como si hubiera buscar el motivo por el cual está llorando, aunque no haya parecido un motivo latente. Ejemplo, tú le preguntaste, está desayunando y se pone a llorar como tú dices que se recordó de algo o en ese momento le pasó algo. Entonces, como para buscar la lógica de por qué está llorando, aunque la pregunta no tenga que ser el motivo inicial del llanto, ¿no? Ajá. Ah, muy bien, ok. Y si quiero yo obtener otra información y su llanto no me permite obtenerla, hago lo mismo, el mismo procedimiento. Hago la misma pregunta planteada diferente. Tratar de que no esté tan emotivo, de calmarlo, pero Ok. sin desviarme del tema principal, de lo que Oh, quiero investigar. ok, eso es lo que usted haría. Ajá. Ok, bueno. ¿Tú eres Angulo? ¿Yo? Sí, tú, ¿no? Fernando Campo. Ocampo. Ah, ok, es que acá, ok, gracias. Ya. Es que aquí estoy leyendo a dos compañeros tuyos y uno puse, yo me perdí. Sí, me imagino que sí, ha de estar perdido. Pero bueno, gracias, Ocampo, por la participación. Ahorita les explico cuál sería la mejor manera de poder intervenir este caso. Comenta Villavicencio Gerardo, dice, preguntarle el motivo, indagar más a fondo del por qué está llorando, pudiera ser un motivo, una intervención, y bueno, Angulo que decía que se encontraba extraviado. Bueno, ahí les va. La recomendación general para cuando alguien está llorando, independientemente de la carrera que tengas, es más, independientemente que sea una cuestión profesional, esto aplica hasta para el día a día, que alguien llegó y te comentó algo y se puso a llorar, ¿ok? La primera, esa no va a estar aquí en la lámina, esa si quieres apúntala o si te la quieres aprender de memoria, pues apréndetela. La primerita, en el caso de la catarsis, cuando alguien llega a llorar, es que primero evita evadir tú la emoción. Hay personas que inmediatamente alguien llega llorando, se les acerca llorando y empiezan, no llores porque me vas a hacer llorar, ¿ok? Acuérdate, a lo mejor en una Navidad, en un cumpleaños, llega alguien muy querido, el abuelo, la abuela, la tía, el tío, no sé, el padrino, la madrina, y dentro de esta emotividad se pone obviamente afectivo, nostálgico, y no falta el que primero que dice, no llores porque me vas a hacer llorar, ¿no? Regularmente el inmediato implicado. Entonces, la intención de esto es que estés en contacto con la emoción. Primero, por el simple detalle que más que ser incómodo, realmente la persona está demostrando que es empático o empática contigo, porque el llanto no se le muestra a cualquier persona. Entonces, el hecho de que una persona te muestre su llanto, un niño, un adulto, alguna persona de tu edad, un amigo, quien sea, tu pareja, tu papá, tu mamá, quien sea, y se da la oportunidad de abrirse emocionalmente contigo, es decir, entrar en catarsis y llorar, no le saques la vuelta, ¿ok? Aunque sea un desconocido, para él inconscientemente tú le eres empático, entonces se está permitiendo llorar. Entonces, esa es la primera, no le saques la vuelta. La siguiente es, si ya la persona está llorando, acepta la emotividad que te está generando por el hecho de que hay algo que se llaman en el cerebro neuronas espejo. ¿Qué son estas neuronas espejo? Hacen que cuando nos sentamos empático con una persona o una situación o una causa, querramos llorar, ¿ok? En caso de que la persona esté llorando. Por ejemplo, si tú en una película la estás viendo y de pronto el personaje de la película quiere llorar y tú sientes que también quieres llorar, ¿por qué quieres llorar? Porque las neuronas espejo están trabajando. Están viendo a alguien llorar, tú eres empático a la persona y quieres llorar. Aunque el conflicto del personaje de la película no tiene nada que ver contigo, porque a lo mejor se está peleando con alguien o le dijeron una mala noticia, y esta va a trabajar contigo también y vas a querer llorar. Entonces, date la oportunidad de sentir esa emoción por ese momento
de que esta persona está llorando y si a ti se te nublan los ojos, pues no hay ningún problema, tampoco le tienes que sacar la vuelta. No es recomendable ponerte a llorar como Magdalena también al lado del cliente o del paciente o la persona que le estés dando tu servicio, eso definitivamente. Sin embargo, acepta la emoción porque así vas a tener menos complicaciones para salir de ese evento, porque si no, te vas a atorar muy seguramente por la emoción, porque aunque no tenga nada que ver, a lo mejor a ti se te mueve otra cosa y entonces una cuestión ya de índole personal que no tiene nada que ver por el motivo que está llorando tu entrevistado, pero te vas a bloquear. Entonces, acepta la emoción, acepta que la persona está llorando, acepta que le eres empático y por eso lo está haciendo. La otra, si estás en la plática de la entrevista y te digo, le preguntas qué desayunaste y empezó a llorar, o de qué altura tiene y empezó a llorar, no le saques la vuelta a la pregunta, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si ya estás viendo que está llorando o empieza a llorar, no le preguntes, ya le preguntaste altura, ves que está llorando y luego, peso, como ignorando el hecho de que la pregunta anterior hizo que empezara a llorar. Evita ese tipo de situaciones. Ahora sí, enfócate en la situación, no en la pregunta, ¿ok? Porque eso sería extremadamente analítico y no estás conectando con la emoción, con la empatía de la otra persona. Lo que requieres hacer es preguntarle. No le preguntes la pregunta, no le hagas la pregunta que se considera como, bueno, vulgarmente se conoce como la pregunta tonta, pero no es una pregunta inadecuada, que si alguien está llorando, le preguntas precisamente el evento, ¿está llorando? O sea, cuando estás viendo que está llorando. O la otra, ¿te sientes bien? Pues si está llorando, muy probablemente no se siente bien. Se puede llorar de alegría, definitivamente, pero si fuera de alegría, no preguntas. Regularmente no preguntas. Entonces, si tú ves que está llorando, pregúntele a qué se debe el motivo de su llanto. ¿Cuál es el motivo de su llanto? Ojo, evita preguntas, cuando estás hablando de emociones, evita preguntas del por qué. No preguntes, o evita preguntar más bien, enunciados con por qué. Ahora, ¿por qué? No hay que preguntar esto. Porque emotivamente un porqué es racional. Entonces, haz de cuenta que una cuestión emotiva le estás metiendo algo racional y pues entonces no vas a llegar a ningún lado. Si alguien está llorando, no le llegues y le preguntes, ¿por qué estás llorando? ¿Ok? Porque lo máximo que vas a conseguir es porque sí. O no, no tengo nada y ya. ¿Por qué? Porque lo hiciste racional. Lo recomendable es, ¿cuál es el motivo de tu llanto? El cual no es racional. Entonces puede ser que la persona se abra un poco más, ¿ok? Entonces, haz este tipo de preguntas para que la persona exponga su emotividad. Si la persona te dice, no, nada, así está bien, o sea, si en ese momento ya ella solita se cierra, a pesar de que tú viste que empezó a llorar, y ella se está bloqueando, entonces respeta ese espacio y ya no preguntes nada. Le pudieras decir, gusta, si estás en tu consultorio, bríndale un poco de agua. Si estás en otro lugar y no tienes cómo brindarle agua, pero tienes un sanitario, le puedes ofrecer un tiempo, decirle, si gusta, hacemos una pausa y si gusta pasar al sanitario y continuamos con la entrevista. Y si la persona lo acepta, pues va y regresa y continúan, ¿ok? Pero es importante que tengas muy claro o que hagas una anotación o lo tengas ahí a la mente. Yo te recomiendo una anotación porque luego la mente es traicionera. Es la memoria más que la mente. Es que hagas una anécdota, una anotación de qué fue el motivo que lo hizo llorar. Por ejemplo, si un nutriólogo está hablando con alguien y de pronto, como sea su compañera, está hablando del peso, de todo lo que le hicieron o le dijeron, pues bueno, a lo mejor por sobrepeso recibió bullying, ¿no? Pero a lo mejor una mujer que estás entrevistándola, llega un momento en que pregunta la cuestión ginecológica y te dice que perdió un producto precisamente por el sobrepeso, entonces ya sabes que ese tema es sensible y más adelante lo pudieras apoyar de acuerdo al contexto. Si es una cuestión psicológica, pues más adelante pudieras dar una opción. Ahora, evita dar tú soluciones para mitigar el llanto. ¿A qué me refiero con esto? Unas preguntas que son inadecuadas para mitigar el llanto es dar una solución teológica.
¿A qué me refiero? ¿Les ha pasado que fallece alguien y no falta el que en busca, a lo mejor de buena intención, en búsqueda de mitigar el dolor de la persona, dice, pero pues así lo quiso Dios? Cuando estamos hablando de un tema de índole tanatológico de la muerte de alguien y decir, pues es que así lo quiso Dios, mira, te vas a meter en una bronca como si estuvieras hablando del PRI y el PAN. Entonces, o Morena, va a ser un relajo bien organizado, porque le estás dando una búsqueda espiritual a un hecho que acaba de pasar físicamente, y sobre todo, si la persona, por más católica o no católica que sea, no está preparada para esa respuesta, en vez de cerrar, vas a abrir de una manera que no vas a saber qué hacer. Entonces, evita comentarios como, así lo quiso Dios, pues bueno, así pasan las cosas, quién sabe por qué pasan las cosas, o evita ese tipo de situaciones, ¿ok? No des ese tipo de soluciones. Mejor, si ves que está llorando, ya hiciste el break y la persona sigue en esta situación, entonces, sí expon una solución, pero no en corto plazo, no que tú vas a dar la solución, sino más bien como que la canalizarías para que encontraran la solución. Ejemplo, tú le puedes decir, si está llorando, y está la persona, se abrió contigo y sigue platicando de todo esto, déjala que hable, escúchala, ¿ok? Dale un espacio. Si tú ves que el tiempo ya pasó más de 5 a 10 minutos y sigue trabada, entonces allá puede ser interrupción. No le cortes la viada luego, a no ser que de plano el tiempo lo tengas muy corto o la persona de pronto pareciera que se quedó ahí y que no va a salir de ahí. Entonces, más de 5 a 10 minutos en una entrevista, ojo, en una sesión terapéutica para los psicólogos, ahí sí te puedes llevar toda la sesión sin ningún problema. Estoy hablando en una entrevista de orden nutricional o de orden criminológico, 5 a 10 minutos y ahí sí ya puede ser interrupción. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Si la persona está llorando, pues entonces ya le puedes comentar. ¿Le gustaría que más adelante siguiéramos con este tema? ¿Le gustaría que pudiéramos continuar con la información que estamos tratando? O también, si de plano el evento sale de tus manos, por ejemplo, no tiene nada que ver con peso, no tiene nada que ver con cuestiones en ese momento que tú puedas interpretar, darle la opción de, si gusta, una vez o antes de que termine la sesión, le puedo pasar el contacto de algún psicólogo o psicóloga, si usted quiere tratar directamente el tema que usted me está exponiendo, ¿no? Porque a lo mejor habla de, no tiene nada que ver con el peso, pero en ese momento, como alguien comentaba, se le murió la mascota o se separó de su pareja, que ahí no tiene nada que ver con el peso, que a lo mejor no te sientes, ni es tu campo, ni te sientes preparado, porque a lo mejor tú también te separaste y entonces te molesta el argumento que te da, puedes exponerle nada más y decirle, si gusta, al final de la sesión le comparto el contacto de algún profesional que le pudiera apoyar en su situación y se acabó, ¿no? Entonces, pero evita dar este tipo de soluciones que tú quieras como encontrar el motivo de disolver el dolor que tiene la persona, porque solamente ella sabe qué tan profundo o qué tan poco profundo puede ser ese evento que está pasando. Preguntas o dudas hasta aquí. Leo a Meléndez, que me escribió hace ratito. Dice, había comentado que posiblemente esté sensible, seguramente por algún motivo. Ya, lo que había comentado hace rato usted. Por algún motivo, tratar de entenderle y cuestionar al paciente para relacionar su llanto con los hechos propuestos mediante las preguntas. Espero generar confianza sin ser indiscreta o inoportuna. Sí, sobre todo eso, pregúntele en esa parte de ser inoportuna, como les decía, si la persona está llorando y tú le comentas para saber más el motivo del llanto, si la persona dice no, así está bien, entonces evita ser nuevamente consistente para esperar a que se abra. Esto para nutrición y para criminología. Para los psicólogos o las psicólogas que me estén escuchando, si eso sucede, que está llorando y se bloquea, entonces, si tú le vuelves a tirar la pregunta de cuál es el motivo por el que está llorando y se vuelve a cerrar, no insistas, pero sí tómalo ahí nota de tal motivo lo hizo bloquearse. ¿Para qué? Para que en otra sesión la puedas retomar,
¿ok? Porque quiere decir que es un punto de quiebre que la persona tiene y que está evitando. Eso si la persona se abre contigo, ¿no? Todo lo que te platiqué es si la persona se pone a llorar contigo. Ahora, si la persona tiene un ataque de risa, pues bueno, puede ser un bloqueo, depende del tema. Porque hay personas que les encanta reírse de ellos y otras personas que son muy ansiosas, que regularmente son las mismas, y pues es como que más pasajero y más entendible esta oportunidad. Sin embargo, toma en cuenta que el motivo original sigue siendo muy probablemente de dolor. Entonces, evita caer en el juego de la volubilidad porque hay personas que están riendo por no saber cómo llorar, pero en realidad les está doliendo. Entonces evita hacer un comentario de índole burlesco, sino más bien deja que la persona saque lo que tenga que sacar. Porque hay personalidades con estos rasgos que te decía de histeria o de neurosis que se pueden molestar. Primero porque cuando el cuerpo entra en llanto, muchos de nuestros sentidos, sobre todo el de la vista, pierde agudeza. Si de por sí no tenemos los seres humanos un buen sentido de la vista, pierde agudeza, pueden interpretar un ligero esbozo de sonrisa como si te estuvieras burlando. Entonces imagínate que alguien está llorando y tú quieres mostrarte de una manera empático y resulta que la empatía lo pueden interpretar como burla, que ese es el gran problema de los conflictos regularmente, ¿eh? La interpretación de los hechos, aunque tú no quieras decir nada ni ofensivo ni nada por el estilo, pudieran interpretarte de una manera burlesca. Entonces, evita hacer algún comentario inadecuado porque por más que se esté riendo una persona, pudiera realmente estarle doliendo, realmente les está doliendo. Y habrá personas que se ponen iracundas, o sea, realmente se ponen agresivas, se molestan o gritan o quieren quebrar algo o se ponen muy coléricas. Pues bueno, ahí sí, en ninguno de los motivos permitas que la persona siga expresando de esa manera su catarsis, sobre todo si no eres psicólogo. Si el psicólogo está llevando una técnica para atender a su paciente y es de índole catártico, bueno, ese ya es otra. Sin embargo, modula hasta dónde sí puede expresar su catarsis, ¿no? Pero si tú estás con el nutriólogo, tú eres nutrióloga y estás llevando un paciente y se te pone catártico, agresivo, iracundo, vaya, que quiere golpear y quebrar cosas, obviamente eso no se va a permitir. Y obviamente ni con el criminólogo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ahí criminólogos y nutriólogos cuando una persona se pone en catarsis de ira, que quiere romper, quebrar o golpear personas? Inmediatamente, de una manera tú muy estoica, que quiere decir muy tranquila, muy amena, porque es importante que tú mantengas el control, precisamente por lo que te decía hace rato de las neuronas espejo. La persona va a duplicar tu conducta, ¿ok? Entonces, quien se supone lleva el control de la entrevista o de la sesión, pues eres tú. Entonces, si la persona se pone iracunda y tú también, pues tú estás replicando las neuronas espejo de la persona. Debe de ser al revés. Si se pone iracunda, tú debes de mantener la calma, la tranquilidad, el autocontrol, para que él inconscientemente también se vaya tranquilizando. Puedes hacer intervenciones como: le pido por favor que modere su comportamiento, recuerda siempre muy cortés y muy formal. Me veré en la necesidad de que si usted no controla su comportamiento en este momento, le pediré que se retire y terminaremos la sesión de hoy en este momento. Y si sigue muy, muy molesto, sin alzar la voz, ni gritar, ni ponerte al tú por tú con la persona, en caso de que usted no acceda, entonces me veré no solamente en la necesidad de cerrar la sesión del día de hoy, sino dejar de ofrecer mis servicios debido a la conducta inadecuada que usted está presentando. Entonces, si ya la persona ahí agarra la onda, bueno. Si no, si tú ves que lo puedes controlar, yo te recomiendo que no te expongas mucho en estos casos. Si tú crees que lo puedes controlar, entonces nada más invítale a que se retire y la siguiente sesión pudieran continuar, ¿no? Entonces, y hasta ahí se quedó el asunto. Pero no permitas que haga todo
catarsis de ir agrediendo gente o personas en ese momento. Regularmente bajan ahí la defensa y ya como que, no, disculpe, pero sí, fíjate si esa es una constante, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Si es un evento aislado, una constante o un hábito ya que la persona puede tener. ¿Preguntas o dudas sobre esto? Los escucho, los leo, o alguna duda que tengan en que les pueda asesorar en algún evento o qué solución pudieran tener para un caso X que ustedes tengan. Una recomendación que les puedo dar para los que trabajen con niños, sobre todo psicólogos infantiles y o nutriólogos que les guste trabajar con niños que vayan a ser nutriólogos pediátricos, sobre todo para niños ya por ahí de los 7, 8 añitos, por ahí, hasta como por ahí de los 12, busca metáforas que son lo que tú conocerías como historias con reflexión, son metáforas, y donde le puedes hablar al niño en su lenguaje, a lo mejor del bullying, a lo mejor del sobrepeso, cosas que tú puedes trabajar o que regularmente te llegan, y que puedas dominar sin ningún problema. ¿Preguntas o dudas aquí? Angulo dice que no. Leo a los demás o los escucho. ¿Preguntas, dudas sobre cómo abordar una catarsis? García dice que no. Rubalcaba dice que no. Ahora, si no eres empático con las personas, pues mira, búscate otro rubro de la nutrición, de la psicología, de la criminología, donde no tengas que trabajar con personas, porque no va a haber cosa más incómoda para ti estar hablando con personas y que las personas te muestren su emotividad y tú no quieras. Puedes trabajar y mejorar esa habilidad, claro, y puedes desarrollarte en ella sin ningún problema. Pero si eres de los que te da vergüenza, te molesta, te incomoda, no quieres escuchar las quejas de los demás, ni te metas ahí. Síguele a lo mejor en tu carrera, pero busca otra cosa que no tenga que ver con entrevistas. Aunque tarde o temprano te vas a topar una, eso es por default. Bueno, si no hay preguntas o dudas, vámonos a lo que sigue, que es la de confrontación. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, la entrevista de confrontación, en esta se intenta rectificar sutilmente cualquier conducta que en apariencia ha sido negativa o perjudicial. Es importante que el entrevistado participe activamente y se solicita que hable de la solución al problema para que éste sea responsable en relación a la decisión que tome. Te explico. Imagínate entonces que sucedió un evento, tú le citas a la persona y quieres confrontarle por dicha conducta, o al revés. Tú eres citado para dar información acerca de una conducta o un evento donde estuviste involucrado. Bueno, la primera es que si tu paciente ha tenido una serie de conductas inadecuadas o perjudiciales o negativas, entonces evita que sea un interrogatorio, ¿sale? No te le vas a ir encima al paciente o al cliente. Hay lugares donde sí es permitido y momentos en que sí es permitido esta técnica, ¿ok? De irte sobre interrogatorio. Por ejemplo, en el ámbito criminalístico, en algún momento, o criminológico, es funcional. En el caso de derecho, en los juicios, a veces es fundamental que utilicen esa estrategia, pero cuando estás en una consultoría, en una sesión con un paciente, ya sea psicólogo o sea nutriólogo, pues evidentemente no lo va a hacer. Aquí lo importante es que le des la oportunidad a la persona que hable, que evita pisar las preguntas o las palabras. ¿Qué es pisar las preguntas o las palabras? Que una persona está hablando y no ha terminado de hablar cuando ya se le está encimando la siguiente pregunta. Fíjate cómo cuando una persona se pelea, está diciendo, no, es que cómo es posible que tú dices eso, no, yo te estoy diciendo que pienses, y entonces no termina una oración ni el otro cuando ya se está pisando. Repito, eso es funcional si solo si hubiera un ambiente donde tienes que volverlo casi interrogatorio, ¿ok? Como te decía, en el ámbito legal o en el ámbito criminológico, en ocasiones es funcional esa estrategia. Para el psicólogo, el nutriólogo, no es lo ideal o lo funcional.
Lo importante es que tú des la oportunidad que la persona exponga su incomodidad o su punto de vista, si no es sin el argumento que tenga, que te dé, y que tú te des la oportunidad de que dejes que termine y luego expones tu pregunta. Ahora, no asumas que la otra persona va a interpretar esto que tú estás haciendo de dejo que hable y luego yo, porque habrá personas que llegan y se avientan verbal, una verborrea, es decir, estar hablando constantemente sin freno, y tú a lo mejor estás callado nomás contestando lo que la persona está hablando, y en el momento en que te den la palabra, pues replicas el modelo y ahora tú te vas encima con toda la información. Entonces, si es necesario, desde el principio expone el ritmo y expones una pregunta tú, una duda, y yo te contesto, y luego lo hacemos al revés. Yo te pregunto y tú me contestas, ¿sale? Para que vaya habiendo esa fluidez de las preguntas o las dudas que se vayan teniendo. Porque si se avientan todos a la vez, no, pues no van a llegar a ningún lado. Y luego, para buscar la solución, es importante que le des pauta al entrevistado de que él exponga una solución. Mira, esto funciona mucho con todos funciona, con adultos, niños y adultos mayores, no importa, adolescentes. Pero se trabaja mucho, por ejemplo, con niños. Repito, esto puede, no importa la edad, es funcional, pero los ejemplos más claros son con los niños. Vamos a poner un contexto en este momento. Ahorita que estamos todos confinados, que estamos en casa, a lo mejor los lugares para que los niños puedan esparcirse son más pequeños, son más reducidos, hasta adentro de la casa. A lo mejor donde siempre los dejaban jugar en el patio, pues ahora no pueden o no les gustan los papás y prefieren que jueguen en la casa. Entonces imagínate que está un niño, tu sobrino, tu primo, tu hermano, no sé, alguien que sea tu familiar, y por algún motivo está jugando con una pelota y no se da cuenta y le pega un vaso y lo quebra, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues no se molesta papá, se molesta mamá o quien esté cuidando al niño, ¿no? O a la niña. Y entonces, ¿qué puede funcionar ahí? Bueno, le hablas al niño o a la niña y le preguntas, ¿no? ¿Qué sucedió, no? Pues quebré el vaso por estar jugando con la pelota o pasé por ahí, lo empujé y no me di cuenta. Entonces, le expones la pregunta. ¿Qué pudiéramos o qué pudieras hacer? Regularmente se habla entre los dos, o sea, de dos, segunda persona. ¿Qué pudiéramos hacer para que esto no sucediera de nuevo? Y entonces ya el niño te va a decir, no, pues cuidar las cosas, no jugar adentro de la casa, en caso de que se pudiera, ¿no? O escombrar bien el lugar donde voy a jugar para no tirar nada. Entonces, eso que se hizo, ahí es que le diste oportunidad que el niño exprese cómo solucionar el problema. Lo mismo sucede con los adultos, ¿eh? Exactamente lo mismo. Sobre todo en la comunicación de pareja, si es que alguno de ustedes tiene novio o novia, ya sea novio-novio o novia-novia o novio-novia, como ustedes gusten, el hecho de exponer siempre o darle la oportunidad a el otro que exponga cuál pudiera ser la mejor solución, eso da una muy buen alibi para que el evento se resuelva de la mejor manera. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Los leo y los escucho? No, ok. Bueno, entonces, vámonos a un receso de 5 minutotes para que se desentuman, las orejas de estarme escuchando hablar, y volvemos entonces en 5 minutos para que vayan rapidín al baño, al pipis room y se puedan desentumir o tomar agua. Entonces, nos vemos en 5 minutos y continuamos con la sesión del día de hoy.
Bien, pues ya estamos de regreso. ¿Ahí me ven? Ahí sí me ven. Ok. Pues ya estamos de regreso después de este break. Les voy a pasar lista y nos vamos a ir a lo que sigue de la sesión del día de hoy para cerrar entonces estos temas. Y ahorita les explico qué es lo que sigue y cómo vamos a estar trabajando con ellos, ¿sale? Entonces les paso lista para que vayan prendiendo sus micrófonos y nos vamos ahorita a lo que sigue de esta parte del día de hoy, ¿sale? Entonces, me voy a quitar aquí la pantalla y les paso lista rápidamente. A ver. Ángulo. Aquí. Castro. Presente. Ah, ya ve como si tenía audio. Contreras. García. Ok, no vino. González. Gutiérrez. Presente. Higuera. Ya la leí. López. Presente, profe. López León. Presente. Meléndez. Presente. Mesa. Presente. Ya llegó del mandado. Presente. García Martínez, a ver si ya sí dije, pero no había contestado. Ok, presente, profe. Ocampo de la Toba. Presente. Ocampo Rocha. Presente. Edo Torres. Presente. Rosales. Presente. Rubalcaba. Presente. Sánchez Díaz. Presente. Y Villavicencio. Yo creo que no vino el día de hoy, Villavicencio. Pues no. Bueno, continuemos entonces donde nos quedamos. Y bueno, ahí les proyecto nuevamente la diapositiva donde estábamos para que podamos continuar con la sesión. Bueno, entonces, recapitulando, hemos visto de consejo, de salida, de confrontación. ¿De qué se acuerdan de ello? Rápido, de lo que hemos visto ahorita, así muy general. Lo pueden escribir o lo pueden platicar. Ya escuché que sus micros sí jalan, así que adelante. ¿Los escucho? Pues, ¿sí me escucha o estoy cortado? No, ya se escucha bien. Ya se escucha bien. Pues de consejo, miramos que era aclaratorio por cualquier cosa de mala interpretación, poder hacerle entender sobre qué se está hablando. De salida estábamos comentando que, bueno, usted comentaba que cuando, pues por ejemplo, un trabajador decide renunciar y pues le cuestiona por qué. Y de confrontación, pues es también para lo mismo generar catarsis y poder entender los motivos de la persona. Ok. Eso fue lo que más... Ok, de lo que se le quedó ahí presente. Gracias, Meléndez. Recapitulando un poquito, la de salida es la de catarsis y la de confrontación es cómo abordar algún tipo de conducta negativa o conflictiva. Pero bueno, allá llevamos la idea. Sánchez dice en el chat, la de consejo es aclarativa, ok, muy bien, es para ver qué situaciones se están manejando. ¿Alguien más que quiera participar? Rubalcaba dice que la entrevista de confrontación es donde se intenta rectificar cualquier conducta negativa, que es importante que el entrevistado participe, así sea responsable de la decisión que tomará. Es correcto. Muy bien. Vámonos a lo siguiente. Entonces, lo que nos falta ver la entrevista según su condición, que aquí es donde hicieron la tarea.
y buscamos planificación semilibre y libre dentro de otros criterios, pero sobre esta hicieron la tarea. A ver, ¿cómo les fue con la tarea? Platíquenme o escríbanme. Los leo y los escucho. No se amontonen porque se satura el audio. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Qué encontraron? Bien, profe, la planificada, semilibre, libre, los encontré como sinónimos de lo que habíamos visto de la estructurada, no estructurada y semiestructurada. Ok. No sé si sea... Sí, está usted en lo correcto. Efectivamente, como comenta Meléndez, son sinónimos. La planificada es la estructurada, la semilibre es la no estructurada, perdón, es la semiestructurada y la libre es la no estructurada. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el nombre y los autores. Eso es lo que hace diferencia. Es más, la semilibre la pueden encontrar como mixta también. Entonces, repito, la planificada es la estructurada, la semilibre es la semiestructurada o también conocida como mixta y la libre será la no estructurada. Entonces, como no nos vamos a meter ahí en camisa de 11 varas ni vamos a ser redundantes, aunque así lo marcaba el sílabus, me di a la tarea de ingresar un tema brevemente que va a ser fundamental y es importante que lo veamos desde ya, primero por dos cosas. Una, porque así los tiempos lo van a solicitar, no creas que de aquí a mañana, sino hasta dentro de un buen tiempo. Y la otra, que es una adaptación que estamos teniendo. ¿A qué me refiero? Pues vamos a ver brevemente cómo afrontar una entrevista online. ¿Por qué? Te explico el motivo por el cual considero es importante. La primera, la palabra que se menciona ahí es afrontar, no enfrentar, porque enfrentar sería de conflicto, ¿ok? Acuérdate, cuando en el box dice, se enfrentará fulano con fulano, es que va a haber ahí agresión, va a haber golpe. Mientras que afrontar es asumir la situación que estás pasando y buscar sobrellevarla de la mejor manera. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo afrontar una entrevista online. ¿Por qué, te repito, lo estoy metiendo? Primero, independientemente de mal viajarme con el tema de la salud y lo que está sucediendo y con cuestiones políticas y demás, o que si existe o no existe, o estas cosas, independientemente del origen de cómo llegamos hasta este punto, esta situación de salud de contingencia que estamos viviendo no se va a quitar en junio, no se va a quitar en septiembre, no, jóvenes, esto viene un cambio de vida, pues. Las cosas que conocemos ya no van a ser tan fluidas como querramos, o como queríamos, o como nos gustaban, y pues así nos tocó vivir, nos tocó, como dijera, un cantante, un autor famoso, que decía tantos mundos, tanto espacio y coincidir, que hace poco creo que fue Nietzsche Hinojosa, lo comentó en su momento. Entonces, así nos tocó vivir, ni modo. Entonces, les aseguro que necesitan esta información o la van a requerir. Es un breve video, no te lo voy a transmitir aquí en la pantalla porque se nos va a estar bloqueando. Está en el Classroom. Si te vas a tu Classroom ahorita y ahí vas a ver un video donde está, aparte de la liga del día de hoy, de dónde van a subir la actividad que en un ratito más haremos y aparte de un trabajo que está ahí que les voy a explicar. Ahí está el video. Entonces, les voy a pedir que lo vean. ¿Por qué? Porque si los pongo aquí, se va a entrecortar mucho. Es como cuando pongo los intros o los videos de receso, que la música se traba. Entonces, como vamos a hablar, va a hablar una persona, escucharlo es muy desesperante. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder con ese video que vas a ver en este momento? Te voy a pedir que anotes los datos más relevantes o más importantes que encuentres ahí. Repito,
te vas a Classroom, entras a la carpeta, es el único video que hay, lo puedes descargar si quieres o lo puedes reproducir directamente ahí en tu dispositivo y apunta los elementos más importantes de esa breve entrevista que está ahí y ahorita regresamos para hablar sobre ese tema. ¿Sale? Entonces, láncense para allá, váyanse todos al Classroom, les voy a dar aproximadamente unos, son como 7 minutos, entonces, de la entrevista, y ahí está, cómo afrontar una entrevista online, y ahí te va a decir qué hacer, cuáles son los pasos importantes, y ya lo podrás verificar. Entonces, láncense todos para allá. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, 6 minutos, más o menos, y nos regresamos a la sesión normal. Así que váyanse a su Classroom, reproduzcan su video y nos regresamos. Aquí sigo en el chat, escrito y en audio, por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Entonces, váyanse a verlo y aquí los espero.
Muy bien, vamos regresando acá a la clase. Ok, vamos regresando para continuar en donde nos quedamos. Si a alguien le faltó poquito el video, pues bueno, ahí se lo queda y más adelante lo ve. Pero bueno, vamos a regresar para allá y ir cerrando en esta parte del día de hoy. Y bueno, los puntos importantes a recapitular de lo que se vio en el video. De todos modos, tú apunta los tuyos, esos que tú lo apuntes. Te repito, lo que vamos a cerrar aquí va a ser, bueno, de lo que decía el video de afrontar una entrevista online, la entrevista online es una entrevista presencial. Hay que cumplir con un horario fijo, es decir, tú le expones a la persona, lo veo a tal hora, en tal lugar, en tal enlace o plataforma, y ahí estamos pendientes. Recomendación, tú estás mínimo de 5 a 10 minutos antes que la persona. Si puedes, pon un intro, pon musiquita, pon algo para que la persona sepa que el canal es el adecuado y que sí hay alguien ya por esperarle. La vestimenta, en el caso de que sean nutriólogos, si ya están utilizando filipina, puedes utilizar la filipina. En el caso del psicólogo, yo personalmente, eso es mi punto de vista, no tienen que creer todo lo que yo digo necesariamente, pero yo no estoy a favor de las filipinas en los psicólogos, a no ser que trabajaras en una institución médica, pues sí, ahí no hay mucho para dónde hacer si la tienes que utilizar. No es necesario que un psicólogo utilice bata para verse psicólogo, pero bueno, si quieres utilizarla, filipina, utilízala. Sin embargo, en el caso del criminólogo, por ejemplo, o del psicólogo que no quiere usar una filipina, utilice una vestimenta formal. Cuide el ambiente de la entrevista, ya sabe, hágalo en un lugar donde debe ser adecuado, conexión estable, busque que sea alámbrica más que de Wi-Fi. Busque un lugar tranquilo en su casa, un ambiente que pareciera estable, un fondo neutro o si va a haber algo atrás de usted, pues que vaya de acorde a lo que está haciendo. Ilumine el entorno, que no se vea muy oscuro, que su rostro se pueda notar lo mejor posible. Use audífonos y micrófono de preferencia, no necesariamente los que usan casco, sino los que son como que las orejeras y el micro acá al lado, sino los de teléfono, esos están bien, los que se cuelgan y tienen el micro ahí colgando, eso es bastante funcional. Evite estar anotando. El psicólogo, sobre todo la psicóloga, tiene que aprender a desarrollar la escritura sin perder el contacto visual, aunque es recomendable para todas las profesiones. Es fundamental que el psicólogo así lo haga, que no pierda el contacto visual de su paciente, cliente, si es que está anotando en su tabla o en su cuaderno. Y, adáptese a los cambios por si se le va la luz, se le va el internet, o pasa algún estruendo, lo que sea, hay que adaptarse y flexibilizarse a ese ambiente. ¿Por qué es importante que tengan esta información? Porque a partir de la siguiente sesión, aquí va, a partir de la siguiente sesión, empiezan las entrevistas. Entonces, ya se van a llevar sus primeras tareas de práctica de entrevista y esos puntos que se te mencionaron en el video y que te acabo de leer yo brevemente, son fundamentales que los apliques, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Va a haber varias, sobre todo la segunda y la tercera unidad está cargada de práctica de entrevista. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues si puedes entrevistar, si tu familia es amplia y ellos están en disposición y tú no te aburres, pues los grabas a ellos, no hay ningún problema, luego te explico eso de grabar. Te desarrollas la entrevista con ellos. Si los vas a grabar, pues ya te dije, ya te adelanté esta parte. O te vas a grabar más que nada, no a ellos, a ti. Y si de plano no son muchos en tu casa o los que están no quieren cooperar, pues entonces la entrevista va a ser en línea, ¿ok? Entonces, por eso es importante que realmente lleves profesionalmente la entrevista, porque eres estudiante, pero ya eres estudiante profesionista, así que lo tienes que hacer acorde a lo que estás desarrollando en este momento. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Nada, todo claro. Perfecto, bueno, pues entonces pasamos a la actividad de clase, aunque ya veo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, te explico la actividad, te voy a dejar abierto el link
yo te recomiendo que no lo hagas de tarea, o sea, que no lo hagas más adelante, sino si te lo avientas ahorita esto se puede hacer en 15 minutos, la tarea, la actividad de clase, perdón, para que no se convierta en tarea y lo termines aquí. Es más, antes de que inicie la otra sesión fácil, ya la puedes tener resuelta. Así que, ¿en qué consiste la actividad de clase? Ahí está. Es con la información recopilada durante la clase, resuelva la siguiente sopa de letras y envíele por el formulario que se encuentra en Classroom. Ojo, no vas a transcribir la sopa de letras. ¿Cuál sopa de letras? La que está en la carpeta de la sesión del día de hoy, del día 26, ahí en tu Classroom. Ahí viene una imagen de sopa de letras. Son 14 palabras, repito, son 14 palabras de las que vimos durante la sesión del día de hoy que se encuentran en la sopa de letras que está ahí en Classroom. 14. Son 14 palabras. Entonces, ¿qué puede hacer? Aquellos que quieran imprimirlo y tengan la posibilidad de imprimir, pues imprímalo y ya nomás lo selecciona. Hay otros de sus compañeros que tenían la habilidad de descargar la imagen y directamente sobre el celular seleccionar o redondear o rayar las palabras. Si tienes esa posibilidad y le sabes cómo, pues también descarga la imagen, ráyala ahí en tu celular cuando encuentres las palabras y envíala por el formulario de Classroom. Si a ti no se te da, ni tienes ni se te da la cuestión tecnológica de ese tipo, ni tampoco sabes cómo, cómo no tienes la oportunidad ni el material para imprimirlo, entonces vete a la imagen, ves ves la sopa de letras y nada más en tu cuaderno escribe las palabras que están ahí en la sopa de letras, que son las 14, es decir, búscalas con la vista y escribe las 14 palabras que están en la sopa de letras. ¿Preguntas o dudas hasta aquí sobre el tema, sobre la actividad de clase? Te repito, no es tarea, fácil la puedes terminar en 15 minutos sin ningún problema antes de que inicie tu siguiente sesión y la envías de una vez, ¿sale? ¿Preguntas o dudas? Los leo, los escucho. Todo bien, profe, todo bien. Ok, todo bien. Estoy conectada por el celular, por esto. A ver, acá estoy. Estoy conectada por leo lo que está aquí en el chat. Está leyendo en el otro, espérenme. Estoy conectada por el celular, por ese momento no tengo la y no me permite entrar al formulario de puedo adjuntar el archivo o lo subió al tablón. Está sí está en el tablón, pero está por formulario de Google, no está por el tablón. Luego dice Edna, ok, todo bien, todo bien, todo bien, ya tengo la mitad de las palabras. Perfecto, bueno, pues entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, jóvenes? Que tengan. Si todo está claro, pues entonces, jóvenes, que tengan, a ver, los leo, nada. Bueno, entonces, si no hay más, ahora sí, que tengan excelente tarde, que tengan excelente día, es más, que tengan excelente vida, jóvenes. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos.